en esta pasión que tiene el GEN, como lo decía bien Margarita, en todo el país, lo cual es muy meritorio de sentirse representado por ejemplaridad, valores, ideas, igualdad, progreso. Así que con mucha humildad acepté esta invitación para este evento, para cerrar el evento. Les pido disculpas por el retraso, pero justamente vine de Rosario, donde estuve con Pablo Hapkin, hablando de esto, de la necesidad de ampliar, de convocar a nuevos dirigentes, a nuevos sectores de la sociedad, para que desde abajo para arriba en la Argentina haya un nuevo clima de época, un nuevo paradigma, como en su momento fue la reconstrucción democrática. Si ustedes piensan bien, el último proceso colectivo exitoso de la Argentina fue la reconstrucción democrática. Y si bien lo representó y lo lideró muy bien el doctor Alfonsín, esto lo excedió, porque la sociedad argentina decidió en esos momentos vivir en democracia. Y cuando una sociedad decide algo, un paradigma, es imparable. El status quo de esa época no pudo frenar a la sociedad que quería la reconstrucción democrática. Y esta es la acción colectiva que necesitamos hoy, el desafío que necesitamos hoy. Ya la democracia no es el paradigma porque la tenemos, no es perfecta, hay que cuidarla, pero lo tenemos. El paradigma es el ingreso a una Argentina competitiva, federal, abierta al mundo, con instituciones fuertes, transparentes, sólidas, con ejemplaridad de los gobernantes, con una revolución educativa, científica, tecnológica, y con ese conocimiento haciendo una transferencia masiva tecnológica al sector productivo, como lo hizo el campo. El campo argentino es un ejemplo de lo que estamos hablando y de lo que llamamos el nuevo paradigma de la revolución del conocimiento, como fue el paradigma de la reconstrucción democrática en su momento. El campo en las últimas décadas invirtió en tecnología, en genética, en innovación, en organización, y hoy exporta mucho más de lo que hubiese hecho sin esta inversión en conocimiento. Y el campo tiene mucho más para dar si el país no le pone freno de mano como le está poniendo, trabas, con la bioeconomía, con la biotecnología, y lo mismo la industria, lo mismo los servicios. Es el campo generando más valor agregado, es la industria generando más valor agregado. Nosotros tenemos una matriz productiva que, como bien mencionaba Margarita, tenemos que cambiar. Es una matriz productiva que no permite dar bienestar a 45 millones de argentinos, porque nuestra materia prima no nos va a sacar de la desigualdad y la pobreza. El mundo cambió, podemos aceptarlo o no, pero la economía del mundo se basa en la capacidad de innovar, de crear, de esto que tenemos acá entre las orejas. Por eso no tenemos que creer más en mesías ni en facciones que nos dicen que con ellos o con ellas viene la solución. Es un proceso largo, es un proceso que requiere de todos, que requiere de que cada uno de nosotros nos involucremos desde el lugar que consideremos posible. La pandemia nos está cambiando. Si uno ve la historia de la humanidad, las pandemias siempre cambiaron la mentalidad de la época. Y esta pandemia, que es una crisis de salud, es la mayor crisis de salud de la historia moderna, una crisis educativa, una crisis psicológica. El impacto de la salud mental es tremendo, sobre todo en las mujeres, en los niños, en nosotros los que trabajamos en el sistema de salud, en los más pobres, en los ancianos. Es
es una crisis geopolítica, el mundo se está reordenando, es una crisis ética y moral. Esto nos va a cambiar y podemos salir mejores. Después de la peste negra, que sucedió entre 1347 y 1353, surge el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento buscando la fuerza interior, no solo en Florencia, sino en otras ciudades de Europa. Pero también podemos salir peores. En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de clérigos, mendigos, catalanes, cientos de comunidades erradicadas. Esto nos va a cambiar, nos está cambiando. Vamos a entrar desde el punto de vista económico, cultural, psicológico, en la década del COVID. Y depende de nosotros, que la Argentina salga mejor o peor, depende de nosotros. Hay una película que yo siempre cito, que quizás uno de los momentos más lindos del cine, en Lawrence de Arabia. Lawrence le dice a Omar Sharif, un general árabe, nada está escrito. El factor humano puede cambiar todo. Y los seres humanos y los argentinos somos resilientes. La resiliencia es la fortaleza psicológica para enfrentar la adversidad e incluso salir fortalecidos. El gen es un ejemplo de resiliencia, lo que contaba Margarita recién. Pero una palabra clave que necesitamos para el futuro de nuestro país es la empatía. La empatía es la habilidad que tenemos para entender que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás haya semillas de verdad en esas creencias. Es una empatía cognitiva, pero hay una empatía que todavía es más importante, que es la empatía emocional. Sentir el dolor del otro, sentir lo que necesita el otro, sentir la alegría del otro. Y ya que estamos, porque ustedes son todos líderes en cada lugar donde están, ustedes lideran, les quiero decir que la empatía emocional correlaciona muchísimo con el liderazgo, mucho más que la inteligencia de coeficiente intelectual. La inteligencia social es lo que predice el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es la habilidad para construir o articular una visión. Como ustedes en Azul articularon la visión de crear el GEM. E ir para adelante con convicción, con coraje, con determinación, quemando las naves hacia esa visión y sacando de la inercia existencial a la gente. Casi sin que importen las metas, porque como decía Machado, el problema de las metas es que muchas veces se cumplen. Y hoy necesitamos articular un nuevo liderazgo, que es encarar el progreso, el siglo XXI. Nos guste o no, estamos en una nueva revolución industrial, que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Estamos viviendo desde antes de la pandemia una nueva revolución industrial, que es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Y vamos a encarar un mundo post-pandemia en una nueva revolución industrial. Y en la Argentina seguimos discutiendo las mismas cosas desde hace 40 o 50 años. Yo tengo 53 años casi, porque el 11 de enero voy a cumplir 53, y 22 de mis 53 años lo he vivido en contracción económica. En el año 60 Argentina era líder en educación en América Latina. Hoy miramos a los vecinos con envidia. En el año 75 se realizó uno de los primeros estudios sólidos sobre la pobreza en nuestro país y teníamos 5% de pobres, casi la mitad de la población vive en la pobreza. Es una decadencia crónica, en donde nadie puede tirar la primera piedra. Hemos fracasado todos. Tenemos que aceptar con humildad que hemos fracasado con las nuevas generaciones, con los jóvenes. Es muy difícil ser joven en la Argentina. Tenemos con ellos una deuda de inspiración y tenemos que decirles que no acepten las cosas como están, que lideren. Cuando los jóvenes
lucharon, en la historia pasaron cosas inimaginables. Pero para cambiar esta decadencia crónica, tenemos que generar esto que hacen ustedes todos los días: trabajar y militar desde abajo para arriba. Porque si no, no vamos a vencer a un status quo que la pasa bien, mientras la mayoría la pasamos mal. ¿Y cómo vencer ese status quo que todos conocemos? Con millones de voces, como pasó con la reconstrucción democrática. Y eso pasa en poco tiempo. En el 81, muchos adultos que están acá recuerdan perfectamente que Galtieri decía: las urnas están bien guardadas. Y solo 2 años más tarde, Argentina iniciaba una reconstrucción democrática que fue un dominó para la reconstrucción democrática en Brasil, en Uruguay, en Chile y en toda América Latina. Así que cuando el pueblo se levanta, cuando las voces se unen, los cambios sociales suceden muy rápido. El paradigma y la lucha de estos tiempos es encarar la modernidad, el progreso, el siglo XXI, con esta revolución que llamamos la revolución del conocimiento. Y en la Argentina sabemos que hay que hacer, porque la Argentina está sobrediagnosticada. Lo que nos falta es una acción colectiva para llevar a cabo lo que necesitamos hacer. Y para eso, como bien decía Margarita, tenemos que aprender a escuchar al otro. Cuando hablamos con alguien que piensa diferente, vamos a darnos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos por nuestros prejuicios previamente al conversar con esa persona. Y esta grieta a la que se refería Margarita nos hace más pobres, nos embrutece, y solamente es funcional para algunos sectores que se benefician con la grieta, mientras los argentinos estamos atrapados en mayor decadencia, pobreza y desigualdad. Y la salida no es por el medio, es una trampa al medio. La salida, como decía Marechal, es por arriba, del laberinto se sale por arriba. Es un nuevo clima de época, con empatía, para convocar a esta acción colectiva que nos lleve al siglo XXI, a la prosperidad. Y para eso tenemos que ser sinceros. Como el mundo cambió, va a requerir de tiempo, pero va a ser un alivio ya encaminarnos hacia el futuro. El problema que tenemos en Argentina es que todo el esfuerzo que hacemos es en vano, sentimos que es en vano. Cada vez estamos en el mismo lugar o un poco más atrás. En el año 75 yo tenía 6 años, o en el 76, y miraba programas de televisión de política con mi padre, al que era médico rural pero le gustaba la política. Y me sentaba al lado de mi padre cuando él llegaba cansado de trabajar todo el día como médico rural, y era un momento para pasar con él. Y escuchaba los programas de televisión y ahí también me interesaba por la realidad nacional, siendo chico. Era una excusa también para estar con mi padre. ¿Y sabe qué escuchaba de los economistas hace 40 y pico de años? Hablar de inflación, hablar de el precio del dólar, hablar de la fuga de divisas, hablar de los diferentes dólares. Hace 40 y pico años o más que hablamos de lo mismo. El problema económico argentino, sépanlo, es de falta de confianza, de credibilidad. El problema argentino excede el económico, es un problema político, un problema de falta de estrategia de país. Además de la credibilidad, el otro problema económico es la falta de productividad. Por eso hay que hacer una revolución científica, educativa, tecnológica, para vincular masivamente ese conocimiento con el sector productivo. Nosotros no vamos a poder vivir dignamente con una matriz productiva simple, sin generar cosas complejas. No les crean a los que tienen soluciones mágicas. Hay 3 países en África que exportan el 70% del cacao en el mundo y no tienen ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza, Bélgica, Holanda no tienen cacao casi, pero manejan la economía del chocolate, porque tienen instituciones fuertes, credibilidad, comercio, confiabilidad, laboratorios, tecnología, marca. Hay 2 países en el sudeste asiático, Tailandia e Indonesia, que exportan el 70% del caucho en el mundo
y no tiene ningún impacto en la industria del neumático. El mundo cambió, repito. Hoy se basa en el conocimiento. Y tenemos que encarar ese paradigma como encaramos la democracia. Y es posible. ¿Saben por qué? Porque con Margarita, con Sergio, con todos ustedes, con Gonzalo, acabamos de recorrer la Argentina. Y sobre todo los lugares donde hay dolor. El conurbano bonaerense, el interior del país, donde vivimos mucha pobreza, donde sentimos el dolor, donde abrazamos el dolor. Y la sociedad es mucho más sensata, la sociedad que sufre es mucho más sensata que mucha de la dirigencia actual, que vive de privilegios. La sociedad quiere educación, la sociedad quiere trabajo, no quiere planes. La sociedad quiere seguridad, quiere un rumbo, una visión de país, quieren que sus hijos se queden en la Argentina. O sea que hay una sociedad que quiere realmente encarar el progreso, la modernidad, el siglo XXI. Eso es un valor muy importante. Hay una mentalidad argentina todavía de clase media, aún en gente que vive en la pobreza. Ese es el valor, el activo que tenemos para que Argentina vuelva a ser líder en América Latina. Y el mundo que viene va a ofrecer a nuestro país muchas posibilidades. Va a haber un mundo bipolar o por lo menos, o quizás multipolar, donde va a haber mucha posibilidad de que el mundo requiera de los productos que podemos exportar con valor agregado. Pero para eso tenemos que hacer los deberes. Quiero que sepan que Argentina tiene una enorme potencialidad, pero depende de nosotros. Y esto no va a pasar de arriba para abajo, va a pasar de abajo para arriba. Pero para eso hay que enfocarse en la primera infancia, hay que nutrir bien a los chicos, darle afecto, estímulo cognitivo. Además hay que hacer una revolución educativa, hay que poner al docente como el trabajo más prestigioso de la Argentina. Hay que hacer una inversión inteligente y sostenida en salud. Hoy sabemos que la salud no es solo la lucha contra las enfermedades, la salud es parte del desarrollo económico. Fíjense la crisis de salud, el impacto económico que produjo en todo el mundo. Es más ciencia, tecnología. Argentina invierte muy poco en innovación y desarrollo, 0.5 menos del PBI. Países como Israel, que vivían en guerra y viven en guerra, que exportaban materias primas, que tenían hiperinflación, empezaron a exportar en el capital humano, en las personas, en investigación y desarrollo, invierten 4% del PBI en investigación y desarrollo. Corea del Sur tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana en el año 50. Hizo una revolución educativa, científica, tecnológica, tuvo una alianza geopolítica estratégica y hoy es uno de los países con mayor participación en la economía del conocimiento. Podemos ser Canadá, donde parte de la economía tiene que ver con ponerle más valor agregado a las materias primas y parte de la economía no se relaciona con las materias primas. Argentina tiene esa posibilidad. No podríamos ser Australia, porque Australia tiene más materia prima que nosotros per cápita, 4 veces más. Y ya en el año 68, un año antes de que yo naciera, yo tengo 53, como les dije, nací en el 69, un año antes de que yo naciera, Australia tenía el mismo ingreso per cápita que Argentina antes de la pandemia. Y 4 veces más recursos naturales. Y ya invertía el doble que nosotros en científicos, en investigación y desarrollo. Acá soy optimista. Y déjenme volver a mi profesión, la de médico. Si el lunes viene un paciente a mi consultorio, diabético, y se siente mal, y lo veo mal, y yo le pregunto qué está tomando, y me dice que está tomando la medicación correcta, yo soy pesimista, porque lo veo mal y está bien tratado. Pero si ese paciente que está muy mal y yo lo veo mal, le pregunto qué está tomando, y está tomando la medicación equivocada, yo a pesar de que lo vea mal, soy optimista, porque no está haciendo el tratamiento correcto. Acá probamos de todo en Argentina, menos el camino al desarrollo. Confianza, mayor productividad, invirtiendo en el capital humano, en educación, ciencia, tecnología, vinculándolo a la producción. Un país abierto al mundo. No existe un futuro bueno para la Argentina si nos aislamos. Instituciones fuertes. Ejemplaridad de los dirigentes, como la tienen ustedes. Ese es un valor que tiene el GEN, que muchos de los sectores políticos tienen que tomar como ejemplo. Cohesión social. Si hacemos eso, encaramos el rumbo al desarrollo. Quizás muchos de nosotros no vamos a ver la Argentina que soñamos, pero va a ser un gran alivio
estar encaminados al desarrollo. Pero hicimos de todo acá, menos políticas a largo plazo, una visión estratégica del país. ¿Podemos no hacer esto? Por supuesto que podemos no hacerlo. Y vamos a estar acá en 10 años, porque el gen va a ser más fuerte, va a estar aún más representado en todo el país. Pero si no hacemos esto, vamos a tener más pobreza, vamos a estar hablando de cómo seguir administrando el subdesarrollo sustentable, vamos a tener más desigualdad. Podemos no hacerlo, pero les aseguro que la pobreza va a llegar al 60 o al 70%. Esta es la batalla de nuestras vidas. Cambió el mundo, se viene un nuevo mundo y en ese mundo un nuevo país. Y tenemos que estar a la altura. Pero para eso tenemos que cambiar las prácticas y las fórmulas de siempre. No vamos a poder conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Por eso hablamos de una revolución, porque no queremos emparchar más, no queremos hacer tratamiento sintomático. Una revolución que, como fue la revolución democrática del 83, dependa de millones de voces que se unan en un propósito común. Y yo sé que muchos de ustedes no creen en nada. Yo sé que muchos argentinos desconfían de la política, desconfían de las instituciones, se sienten huérfanos, no representados. Pero les aseguro que si nos unimos, basado en esta visión estratégica del país, podemos salir mejores y más resilientes que antes. Y el ejemplo de que hay que creer en la política, en la buena política, lo veníamos hablando con Margarita, con Sergio hace muchos años. Y ellos también me impulsaron a dar el paso. Y yo creo que el camino es por dentro de la política. La política es la mayor herramienta de transformación social. Yo no creo en la antipolítica. Por eso estoy muy orgulloso de haber entrado a la política para oxigenarla, para darle nuevas ideas. Pero también soy consciente que yo estoy acá porque ustedes, gente como ustedes, milita desde hace años, en épocas duras, casi sin financiamiento, con su voluntad, con su pasión por la Argentina. O sea que para mí es un privilegio esta mezcla, este blend que logramos, de gente que sabe de política, que tiene experiencia en la política, con gente como yo que dio el paso de la sociedad civil. Ese es el camino, no es la antipolítica. Y tampoco son las fórmulas y las prácticas de siempre. Es esto que estamos generando acá, un híbrido, donde encontremos una síntesis de lo mejor de la política, con voces nuevas, con ideas nuevas, que nos lleven de una vez por todas al futuro que merecen nuestros hijos. Y yo sé que a muchos les parece imposible, pero para eso les quiero recordar una anécdota que siempre cuento. Y les recuerdo lo que dije de liderazgo, articular una visión, casi un propósito vital, e ir hacia ese propósito vital con fuerza, coraje, determinación, quemando las naves y sacando de la inercia a lo que están alrededor, de la inercia existencial que muchas veces tiene la gente. San Martín, el general San Martín fue uno de ellos. Tenía un propósito. Imagínense en esa época cruzar los Andes y liberar América. Y para eso necesitaba plata, para comprar mulas, armas, comida, ropa para los soldados. Y pedía plata. Y la mayoría le decía que estaba loco. El general Pueyrredón le escribe y le dice: general San Martín, lo voy a ayudar, le voy a enviar dinero, pero lo que usted quiere hacer es imposible. San Martín le responde de forma escrita: gracias, general Pueyrredón, voy a utilizar su dinero para comprar armas, ropa, mulas. Y usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Y lo que tenemos que hacer es imprescindible. Y además lo tenemos que hacer porque esta es nuestra patria. De acá somos, acá pertenecemos. Y se lo dice alguien que vivió afuera. Viví en Estados Unidos, en Inglaterra, trabajaba en buenos hospitales, en buenos laboratorios, vivía bien, no tenía problemas
dinero, ni de prestigio, al contrario. Pero todos los días a la mañana de los años que viví afuera me levantaba y sentía que no estaba en mi lugar. Hay un poema que define lo que es la patria, que dice algo así: allí donde partir es imposible, allí donde permanecer es necesario, allí donde nunca se está del todo solo, allí donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere dar y tener un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Esta es nuestra patria y no vamos a renunciar a la Argentina. Muchas gracias.